Bueno, hermanos, yo quiero aprovechar este ratico que estábamos acá hablando, hablar algo chiquito. Lo que me comentaron era que la razón de que muchos no pudieran llegar hoy acá, esta noche, es porque la marcha es digamos, tiene que ver algo con los líderes sociales que han estado asesinando, ¿no? Entonces, vengan porque no somos aquí más cerquita. Si no me gusta, quiero hablar hoy bajito. Quiten mi maleta. Miren, esto hacernos aquí cerquita, la verdad, me gusta mucho a mí. A mí, yo creo que también a Necesita se le ha pegado un poquito eso, esa costumbre también de hacernos así como más cerquita. Pero yo le doy la gloria a Dios, le doy las gracias a Dios, pues de que hubo unos días que no pude venir aquí a la iglesia, pero a pesar de esta marcha y esta cosa, pude llegar y estoy contento por eso al menos. Porque de alguna manera u otra, el simple hecho de que hubiéramos logrado llegar, de alguna forma representa una bendición para nosotros ya, en un sentido espiritual. No solamente porque aquí recibamos palabra, porque aquí oremos juntos y porque la presencia del Espíritu Santo en consecuencia en esta casa habite y se mueva de una manera especial. Si bien es cierto que en la casa también el Espíritu Santo nos puede llegar a visitar. Hay un salmo que sí revela de una manera muy especial lo que yo siento cuando logro llegar así un ratico el día de hoy y sepamos, hermanos, una cosa. Más allá del compromiso que tengamos con hombres, que a veces eso es bueno, no es que sea malo, pero a veces, pero es secundario, ¿cierto? Bien dicho sea de paso. Y es el Salmo 133, no sé si ustedes lo recuerden. Es un salmo tan cortico, ¿cierto, Gedicita? ¿Cómo está Gedicita? ¿Qué cuenta? Pues le eché de menos el miércoles. Le eché de menos fue el mensajito de Heidi que siempre me decía, Alejito, hoy no voy. Te eché menos tu mensajito. Bueno, y el Salmo 133, a ver si me lo sé de memoria, ustedes me dirán si me lo aprendí bien. Dice algo así como, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, el óleo de Aarón, que desciende por las barbas, creo que dice, y luego por las vestiduras hasta el borde de las vestiduras. Algo así dice, ¿sí? Ahí ya empecé a equivocarme. Y al final de eso dice, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y esto es lo lindo de que nosotros estemos aquí esta noche. Yo tuve tantas dificultades para venir, pero mire que cuando hoy lo logré y a pesar del trancón y la cosa, ¿no? Tan terrible. Blanquita no lo logró, Valentina no lo lograron, les tocó devolverse porque no había para dónde más coger. Solo habían buses para el norte y ellas vienen en el sur. Yo les dije, no, pues si no es para el norte, váyanse para el norte y luego cogen uno por la 30 o algo, pero ya, pues qué más da, no alcanzan a llegar. Pero lo que dice el Salmo, lo que revela el Salmo, acá, es que cuando se reúnen los cristianos, los hijos de Dios, ¿sí te fijaste que decía los hermanos juntos en armonía? Cuando se reúnen los cristianos o los hijos de Dios, por definición bíblica, los cristianos e hijos de Dios son hermanos. No hay otra, no es que seamos hermanos en la carne, sino más bien hermanos en el espíritu. Y somos hermanos porque compartimos la sangre de nuestro mismo papá, que fue la que nos cubrió mediante el Espíritu Santo, que es la sangre de Cristo. Esa es la sangre de Jesús es la que nos hace a nosotros hermanos. No sé, supongo que eso es una verdad que es bien sabida en medio de todos nosotros. Y cuando el Salmo dice que entonces los hermanos se reúnen, es solo la consecuencia de reunirnos. Cuanto más aún cuando ministramos la palabra y cuando oramos, cuando cantamos, pero ya el hecho de reunirnos como hijos de Dios acarrea una bendición que Dios dio, que Dios prometió, o sea, Dios dio esto como una promesa, es una cosa que los griegos le llamaban una implicación. Si se cumple una condición, Dios promete que al cumplirse unos requisitos se tiene que dar una consecuencia de manera eh, perdón la redundancia, consecuente con lo que acaba de ocurrir. O sea, Dios está diciendo que si nos reunimos nosotros, aquí envía el Señor bendición y vida eterna, que es algo todavía más profundo. Y creo que es el texto que para mí más, o mejor complementa una palabra que Dios habla allá en Timoteo. Yo no recuerdo exacto la cita, pero debe ser primera de Timoteo capítulo 3, pero no quiero buscarla y que la busquemos, que habla de que Pablo le recomienda a Timoteo y le dice, hermanos, no dejando de congregarnos, dice ahí, no dejando de congregarnos, dice Pablo a Timoteo.
y es la única vez en el Nuevo Testamento que yo veo que está explícito como esa recomendación, que no se dejen de congregar. Pero la razón por la cual en la Biblia esa palabra de no dejarnos de congregar aparece muy pocas veces en el Nuevo Testamento es porque, no porque fuera poco importante, sino porque era algo que era absolutamente natural dentro de la cultura a la que pertenecían aquellas personas a través de quienes la Biblia fue escrita. Ellos se congregaban, era natural, y era por el Salmo 133, de hecho, ahí lo aclara, lo refuerza, lo recalca, eso venía desde tiempos antiguos. Entonces siempre habían reuniones, incluso el libro de Job revela que también los ángeles lo hacen, cada cierto tiempo se reúnen, y allá también, intuyo yo, envía a Jehová bendición y vida eterna. Ahora, lo de bendición es evidente en el sentido de que Dios nos bendice con su Espíritu Santo, que es la principal y la fuente de todas nuestras bendiciones. Pero hay algo más profundo, más lindo todavía, y es que dice vida eterna. ¿Y qué puede significar esa vida eterna ahí? Es de las pocas veces que yo encuentro la palabra vida eterna en el Antiguo Testamento. La frase vida eterna, ese concepto en el Antiguo Testamento se usaba muy poco, se hablaba poco. Comparado con el Nuevo, en cambio Jesús hablaba del reino de los cielos de una manera abundante, y los apóstoles aún más hablaban de la vida eterna, de la resurrección de los muertos, la vida eterna, de la vida que viene después de la resurrección, el arrebatamiento, la vida con el Señor. Yo creo que si tú tienes un poco de suspicacia bíblica, vas a notar que esa palabra vida eterna ahí está haciendo referencias a la salvación, propiamente dicha. Y tal vez ahorita, si nos tenemos tiempo, volvemos a hablar un poquito de eso. Y lo que yo quiero inferir, por hoy aprovechando la ocasión de que llegué tan tarde, es que, aunque el bus me dejó enfrente, eso sí fue muy chévere, me dejó aquí enfrente el bus, es que, es que el dejar de congregarnos puede ser una causal, espiritualmente hablando, el dejar de congregarnos como costumbre, no como algo eventual, porque pues hombre, a cualquiera le puede pasar que, sí, hubo otra marcha, un paro de taxistas, no sé, pero como costumbre, el dejar de congregarnos puede ser una causal de perder nuestra vida eterna. No sé si ustedes lo han pensado, lo han meditado. Ustedes, yo creo que también les han tenido la oportunidad de conocer, quizás, o a los que nos oigan aquí después en unos días en la grabación, cristianos que se dicen ser cristianos pero que no lo son, porque como dice la canción, tienen un pie adentro y el otro afuera, una canción que ustedes no conocen mucho pero que a mí me gusta mucho, que son cristianos a su propia manera de ser. Entonces son esos cristianos que dicen yo creo en Dios, yo tengo una manera de creer en Dios, e incluso algunos de ellos hablan mucho de la Biblia. Yo quiero comentarlo acá, aunque ahora lo hago con un poquito más de penita, porque ya sé que mi hermano y mi mamá a veces escuchan este canal de YouTube y escuchan las predicaciones de acá, de esta iglesia a veces, que por cierto son una bendición para ellos a veces también. Y contando yo historias de ellos, quiero contarles que mi mamá tiene una persona que conoce que tiene todo lo que se supone debe tener un cristiano, una vecina, perdón, una conocida, ella le dice como amiga, y esa señora trabaja, tiene su negocio, y habla de Dios, y comparte el evangelio, y habla, y sabe Biblia, muchísima Biblia, pero tiene una cosa rara en su vida. Y a veces salía con algunos comentarios, a veces como extraños, y mi mamá sí me contaba, uy, a veces esta mujer dice esto como muy fuerte, esto como muy raro, esto a veces parece muy religioso. Y cuando uno iba a indagar la vida de esa persona, ya más a fondo, esta persona te decía, no, 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 pero espera, lo que pasa es que yo no voy a ninguna iglesia, porque yo tengo mi relación directica es con Dios. Entonces yo no voy a ninguna iglesia. Era una persona que hace años había ido a iglesias, pero ahora ya no voy a ninguna. La Biblia, no solo yo, sino la Biblia diría acerca de este tipo de personas que allá donde esas personas están, allá Jehová no envía bendición y no envía vida eterna. Puede que en un momento hubieran estado, pero el dejar de congregarnos como costumbre, porque la Biblia sí habla de las costumbres en el libro de Gálatas capítulo 5, si mal no estoy, habla de las costumbres, podrían eventualmente llevarnos al infierno. Gálatas 5:19 dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, o sea, las prácticas, las costumbres, ¿entienden? No? Vuelvo y repito, no es que a veces hay cosas que ocurren de manera eventual, un día hubo una eventualidad y cometí un error, o hubo una eventualidad y definitivamente no lo hice porque no pude o porque no o porque me equivoqué, pero hay circunstancias en las que cuando yo convierto de eso en un mal hábito, los malos hábitos empiezan a convertirse al paso del tiempo en parte de mi propia vida y la transforman al punto de que son capaces de sacarme
de la salvación misma, me pueden sacar del reino de los cielos, pues para ser más explícito, conforme la Biblia lo diría. Los malos hábitos. La Biblia dice que incluso una mala conversación Y las malas conversaciones. puede dañar buenas costumbres. Exacto. Las malas conversaciones son a las malas costumbres como los malos hábitos a la salvación. Es que el congregarnos es un hábito. No, a veces uno, sí, yo entiendo. Es más, hasta yo recomendaría que a veces las personas que sirven como pastores o que tienen trabajos muy pesados, se tomen una vacación un día y descansen, pasen, algo así, pero esta persona que les cuento sí tenía algo raro y su vida personal y su vida familiar y sus relaciones interpersonales eran muy problemáticas y muy conflictivas. Y uno decía, pero ¿por qué? Si es cristiana, ¿de dónde venía esto? Pues era una persona que simplemente estaba nada más y nada menos que jugando con su salvación. Y decía, ¿por qué no te congregas? No, es que tuve un problema con un pastor, tuve un problema con el otro. Hay tantas razones por las cuales las personas lo dejan de hacer. El pastor Antonio ha hablado extensamente de esto recientemente. Hay personas que tienen muchas razones por las cuales lo dejan de hacer. Hay personas que dejan de congregarse en una iglesia, pero la recomendación para ellas sería busque un lugar de sana doctrina y un lugar en donde esté la presencia de Dios, en donde hacerlo. Ojalá un lugar donde Dios nos dirija para ir a hacerlo, pero nunca dejemos de congregarnos. Y eso es lo bonito. Aun cuando nos reunimos, aun cuando estamos presentes dos o más, allá llega la bendición. Ahora, en otro lugar el Señor dijo, si dos o más se reúnen en mi nombre, allí estaré yo también. Esa es la presencia de Él, esa es la promesa de Él, que algunas veces toca a uno echar mano de esa promesa y acordarse para uno no tener temor cuando estamos orando y cuando estamos cantando y cuando uno percibe de pronto que está bastante difícil la situación que está alrededor de uno terrenalmente hablando. Pero uno recuerda, pero Señor, yo recuerdo que si tú dijiste, tú lo cumples, tú no eres un Dios mentiroso, yo confío en tu promesa. Puede que tarde un poquito, como algunos la terminen por tardanza y de la vida, pero vendrá. Y su presencia llega y su espíritu llega. Por eso yo tengo certeza no solamente por los sentidos espirituales, sino porque estoy convencido de que lo que dice esta palabra realmente es verdad. De que, es más, así aún no la sienta en un momento dado, la presencia de Dios nos va a acompañar siempre, siempre en esta casa, cuando estemos reunidos, ¿sí? Así sea un miércoles, un viernes, un lunes, un jueves, lo que sea, un domingo, no importa la reunión. Y si son dos, ahí está Él. Y son 5, allá está Él. Y son 500, la misma cosa. Siempre y cuando estemos en torno a Él y seamos sus hijos y seamos hijos de Él, eso es lo que promete el Salmo. Bueno, hermano, vamos a la Biblia ahora, volvamos al del Salmo, vamos a Apocalipsis, a que no le pone que venía yo pensando hoy a hablar. Yo tengo un capítulo de Apocalipsis que es el capítulo 3 el día de hoy en mente para compartir. Hoy mire que me tocó traer porque coger la Biblia de las Biblias de la iglesia, porque la mía no la traje. Y tengo ese otro aparatico descargado. Esta traducción es bonita, yo sé que es un poquito diferente a la Reina Valera y yo quiero darles hoy una pequeña... Esta es una Reina Valera pero antigua. No sé, no es consejo, es comentario. Todas las traducciones de la Biblia son potencialmente bendición para nuestra vida, todas sirven, no, yo no tengo problema. No sé qué pensará el pastor Toñito, pero todas las traducciones de la Biblia que nosotros los cristianos conocemos, ahí yo sacaría esa del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Pero en general las traducciones de la Biblia son todas muy buenas. Unas se traducen, digamos, utilizando un lenguaje diferente que otras, dependiendo en qué momento se hizo esa traducción y con qué fines se tradujo. Las traducciones más modernas de ahorita, y hablo porque voy a leer una traducción diferente a la Reina Valera, distan ya de la Reina Valera en algunas partes, en algunos pasajes. La Reina Valera, para una persona que jamás haya leído la Biblia, puede que algunos pasajes resulten un tanto difíciles de comprender. No solo porque use un español un tanto antiguo tal vez, sino porque trata de ser un poco más fiel a los textos originales que fueron escritos no solo en otro idioma, sino en otra época, y además de eso, en otros contextos culturales, y bueno, y otros contextos de contextos. Entonces, puede que hayan unas versiones de la Biblia más modernas, como por ejemplo la Biblia Nueva Versión Internacional, la Biblia Lenguaje Actual, son traducciones, en donde tú encontrarás textos a veces muy diferentes a como están en la Reina Valera, ¿vale? Pero igual en esencia van a decir lo mismo. Pero ¿por qué a mí me gusta la Reina Valera? Les voy a contar. Y porque a muchos pastores, pero muchos predicadores, muchos, sobre todo esos que les gusta estudiar mucho la Biblia a profundidad, les gusta la Reina Valera porque es más fiel a los textos originales
Y lo que se sacrifica de comprensión, pero que uno lo puede ganar después estudiando la Biblia y estudiando la palabra, se gana con profundidad. Hay mayor profundidad, mayor riqueza en la profundidad de los textos que están ahí escritos. Quiero dar un ejemplito. En la Nueva Versión Internacional hay un salmo que dice, vendrán contra ti ordenadamente, pero huirán desordenadamente delante de ti. Así lo dice la Nueva Versión, lenguaje actual. En la Reina Valera decía, por un camino vendrán contra ti y por 7 huirán delante de ti. Ahora, claro, cuando uno está empezando, uno lee la primera versión y uno entiende, claro, eso es lo que significa que vengan por un camino y huyan por 7. Pero hay más profundidad que tú le puedes sacar cuando comprendes que hay un número 1 y un número 7. Que el número 7 es un número de pacto. Bueno, hay una cantidad de cosas que tú puedes sacar cuando lees varias y diferentes versiones de la Biblia. Entonces, ya que estamos entrando en la época en la que se está empezando a poner de moda leer la Biblia en el celular o de otras maneras paralelas al papel, que es muy chévere uno no quedarse con una sola traducción. Yo les voy a contar algo de mi vida privada. Cuando otras personas están predicando que no sean yo, o sea, cuando es otro que está dando la palabra, me dicen la palabra y no soy yo procuro leerla ahora en inglés. Estoy leyendo la versión que se usa, como la Reina Valera nuestra, pero la que se usa en inglés. Estoy leyendo eso y encuentro cosas nuevas. Luego leo la nueva versión internacional, encuentro cosas nuevas también. Voy comparando, porque a veces la traducción también ayuda a eso, a crear una idea. Así como está haciendo citar con su Biblia de estudio, ¿no? Es una versión también y además viene con explicaciones. Yo dije Apocalipsis 4, no, mentiras, 3. Bueno, para poner en contexto, Apocalipsis 2 hablaba del mensaje a las 7 iglesias. Había empezado con la iglesia a los Efesios, que era la iglesia de la gente que había dejado el primer amor. Luego seguía con la iglesia, a ver si me acuerdo, con los esmirnianos, que eran los que andaban bien pero que iban a pasar por prueba. Luego los de Pérgamo, que eran los que tenían la doctrina de Balaam. Y luego había pasado a los de la Tiatira, que era la iglesia que tenía problemas con Jezabel. Ahí van como 4 iglesias, si mal no estoy. La quinta iglesia empieza en Apocalipsis 3 y se llama Sardis. Dios le manda un mensaje a una quinta iglesia acá. Quinta de 7, quedan 3. La iglesia de Sardis, no sé si ustedes habían oído hablar de Sardis, ¿no? Les voy a contar. Vamos a leer. El Señor Jesucristo le dice a Pablo, igual que a todas las demás iglesias, comienza de la misma manera. Escribe al ángel de la iglesia. O sea, ¿a quién? Al pastor o al hombre de Dios encargado de traer mensaje de parte de Dios. Que eso es lo bonito y lo diferente de lo que estamos haciendo un poquito hoy, en este momento, en general los viernes. No es lo mismo estudio bíblico, que a través del estudio bíblico Dios nos ministre y nos enseñe y nos hable, a ese tipo de mensajes en los que igual ambas cosas son necesarias. No es lo mismo enseñar la palabra que predicar el evangelio, por ejemplo. Asimismo, no es lo mismo dar un mensaje con que viene directamente del hecho de que Dios hubiera hablado al mensajero de la iglesia. Y el mensajero de la iglesia trae un mensaje de parte del cielo para la congregación. Generalmente eso lo hace un pastor. Entonces eso es como los pastos. El Señor le dice, pastor, ángel mío, dile a mi pueblo, manda a mi pueblo por estos pastos, por estas regiones de mi palabra, sería eso. Y dales este mensaje, háblales por este lado, porque ellos necesitan aprender ciertas cosas, recibir ciertos nutrientes. Por eso, llévalos por estos lados. Ese es el mensaje, para eso los mensajeros, que eso es parte de la labor de un pastor. En cambio, los maestros de la palabra hacen algo más parecido a lo que vamos a hacer ahorita, decodificar el texto bíblico, desmenuzarlo, hacer exégesis, llaman los lectores, las personas que les gusta leer la Biblia. Y le dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios, que sabemos ya quién es ese, ¿cierto? ¿Quién es? Exacto. Y las 7 estrellas, ¿y cuáles son las 7 estrellas? ¿No se acuerdan o no? ¿Alguien no lo sabe? Las 7 estrellas, según Apocalipsis capítulo 2, el capítulo inmediatamente anterior, Apocalipsis 1, son los pastores, cada uno de los pastores de cada una de esas 7 congregaciones a quien él está hablando. Cada estrellita es como cada congregación, discúlpenme, no son los pastores, es la congregación en sí misma, cada estrellita es como cada congregación. Eso se revelaba en los 2 capítulos precedentes. Entonces, dice que el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, oye, y hablando de eso, los 7 espíritus de Dios
son el Espíritu Santo mismo. Pero el Espíritu Santo, así como Dios es un solo Dios, pero son tres personas, hay algo lindo que ocurre con el Espíritu Santo también para que lo leamos aquí en la palabra. Es que el Espíritu Santo, si bien es una persona, también tiene como 7 características, 7 moveres, 7 manifestaciones. No sé qué palabra pudiéramos usar. En el libro de los reyes de Israel, se habla del profeta Elías, anhelaba hablar con Dios, y dice que primero el Espíritu de Dios sopló como un viento recio. Hubo 3 formas como sopló, no recuerdo la otra, y la tercera era un silbido apacible. El Espíritu Santo se manifiesta de diferentes maneras según el tiempo. Eso, el terremoto, gracias. Luego es el viento recio. Y por último el silbido apacible. El Espíritu Santo no es alguien como tan encasillado a una sola manera de moverse siempre. Y esto de los 7 espíritus de Dios, a pesar de que es mucho más profundo, no es objeto en este momento de mirarlo todavía. Sí está en Isaías, creo que capítulo 11, en donde habla de los 7 espíritus de Jehová que iban a reposar sobre el Señor Jesucristo y por ende ahora sobre la iglesia. Los 7 espíritus de Jehová, que tiene que ver con la plenitud del Espíritu Santo en una persona. Y cuando tú lees ese Isaías 11, habla de las características morales del Espíritu Santo, habla de consejo, habla de sabiduría, habla de temor de Jehová. Habla de cosas que son muy profundas en cuanto a la parte de la sabiduría, la parte moral, quiero decir. Pero para no andar más en eso, el Señor Jesucristo dice aquí que en Él está toda la plenitud del Espíritu Santo. Y tiene en su mano sus iglesias, sus congregaciones. Y entonces Él dice esto: yo conozco tus obras. Se dan cuenta que Él siempre empezaba así, ¿no? Para los que han estado presentes, yo hace como un mes no daba palabra, entonces yo estaba aquí siendo continuo con Apocalipsis, pero en medida que me ha tocado a mí, pero no se han dado cuenta que Jesús siempre que empezaba un mensaje en una iglesia decía lo mismo: yo conozco tus obras, yo conozco lo que haces. Él ve no solo el corazón, sino Él también, digamos, pone en balanza el resultado de ese corazón mana y se convierte en conducta, en obras, en decisiones. Y Él está diciendo a los hermanos de Sardis que conoce sus obras y dice que tienes nombre de que vives pero estás muerto. Le dice que vives pero estás ¿cómo? Muerto. Ahora pensemos un momento, ¿qué es lo que significa que tú tengas un nombre de que vives, pero que el Señor Jesucristo le diga a esa persona, pero estás muerto? ¿Qué significa que estés muerto? ¿Será que ellos estaban muertos físicamente y la carta estaba siendo dirigida para los espectros de ellos, o los fantasmas? ¿O qué es lo que querrá estar diciendo ese texto más bien? Que estaban muertos espiritualmente. La muerte espiritual tiene algo que está escrito en la Biblia. La Biblia es la que da los parámetros para definir cuándo algo está vivo, cuándo algo está muerto. La ciencia moderna obviamente ha creado una definición, pero si tú le preguntas a un médico cómo defines que algo está vivo y algo está muerto, eso está en un punto muy profundo entre la medicina, la biología y la física. Hay un punto en donde es muy difícil colocar esa línea. No se sabe si un virus hace años se pensaba que era vivo, o luego dicen no, el virus no tiene vida todavía, de pronto de una bacteria para arriba. Pero según la Biblia, un ser vivo se diferencia de un ser muerto o un ser inerte por la presencia de un elemento, solo uno: el Espíritu, el soplo de Dios. O sea, cuando Adán tuvo vida, ¿qué fue lo que tuvo que recibir Adán antes de ser un ser vivo? A pesar de que Dios ya lo había creado, Él lo mete en un cuerpo de barro y lo forma. Es como si fuera una historia en la que Dios coge algo del cielo, por decirlo así, un plano espiritual, que era Adán y Eva, y los introduce, aunque eran uno solo en ese instante, en un cuerpo físico, material de esta dimensión y además de esta tierra. Y en ese cuerpo, después, acto seguido, dice que Génesis capítulo 2, que Él sopló, 2:7 lo dice, sopló en el aliento de vida y fue entonces Adán un alma viviente. O sea que Adán no tuvo vida sino hasta cuando recibió el soplo de Dios. Y Eclesiastés capítulo 3 te va a revelar que todos los animales, cuando mueren, y las plantas, entregan el soplo de vida que Dios les dio a ellos, pero no directamente de su boca, sino a través de la tierra. ¿Ok?
que fue de donde provino el aliento de vida de todas las demás criaturas vivientes que habitan en este planeta. Yo asumo que por eso es que el ser humano es tan diferente de las demás criaturas en la parte interna, porque en lo externo hasta podemos parecernos un poquito al gorila, ¿sí? En los 5 dedos. Pero bueno, algunos más al gorila, otros más al chimpancé. Pero en la parte interna, en la sobreadaptación que tenemos, por ejemplo, cerebralmente, que somos una especie hiperadaptada, sobreadaptada, con un cerebro que, bueno, decían, aunque eso está revaluándose, que usábamos solo el 10%, pero que realmente no estamos utilizando toda la capacidad, es porque lo que tenemos adentro no viene de este mundo. Lo de los animales es distinto, el espíritu de ellos viene de la tierra. Entonces ahora volvamos a Apocalipsis. ¿Qué significa que una iglesia, Dios le está hablando a la iglesia, esté muerta? ¿Qué es lo que no tiene realmente? El Espíritu Santo, porque de la misma manera que un cuerpo físico está vivo por tener aliento de vida en su sangre, creo yo. De la misma manera que la fe sin obras está muerta, diría en otra parte en Santiago capítulo 3. De esa misma manera, una iglesia está muerta cuando saca al Espíritu Santo, porque Él es el que le da vida, no al cuerpo físico, sino a la nueva criatura que está viviendo adentro de nosotros, que está formando, que Él le llama el nuevo hombre, nuestra nueva persona, la que se salva, la que hace que seamos salvos, ¿me entienden? A nosotros, internamente, el que ese aliento de vida que nos hace vivir ahora es diferente al que el Padre sopló, y es el Espíritu Santo. Me explico. El ser humano tiene cuerpo, alma y espíritu según la Biblia, pero ese espíritu no es el Espíritu Santo, es el soplido de Dios que hace que todos los seres humanos vivan, aun los incrédulos. Pero el Espíritu Santo, cuando se muda a vivir adentro de este cuerpo, ese es el elemento que hace que nuestra parte interna tenga vida eterna. Y una iglesia viva es aquella que tiene comunión con el Espíritu Santo, no con el soplido de Dios. Eso lo tiene cualquiera. Es con el Espíritu Santo. Cualquiera excepto una piedra, ¿no? Pero el Espíritu Santo es la que una iglesia tenga vida eterna. Es la comunión con el Espíritu Santo. Entonces se nota que es lo que había hecho esta iglesia para que Dios, el Señor Jesucristo le diga, tú tienes un nombre de que vivas. Debe ser que se llamaba Congregación, la Iglesia Viviente de Jesús de los últimos tiempos. No se me olvidó el ejemplo. Sí, la iglesia en Sardis de Jesucristo viviente de los últimos días. Avivamiento en Sardis. De verdad, manantial de Sardis viva. Algo así. Pero el Señor dice, así tengas nombre de que vives, estás muerta. Porque, la explicación a esto no puede ser más, ahora critica a Jesús, la desglosa, pero no puede ser más que esta. Cuando tú haces a un lado al Espíritu Santo de tu vida, o lo haces al lado, peor aún, a un lado de tu congregación se muere. Y estaban con el Señor, y Jesús le está hablando a ellos, en una iglesia de Dios, pero estaban muriéndose. Podían tener obras, pero se estaban muriendo, muertos. Nunca jamás en nuestra vida permitamos, hermanos, como iglesia, que en nuestra iglesia puede faltar lo que sea, pero jamás nos falte el Espíritu. Nunca, 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 nunca. Yo ya probé eso una vez, por un tiempo, eso fue horrible. Horrible, es horrible estar se los digo, después de haber probado la presencia de Dios, porque claro, el que no la ha probado, cuando está en la iglesia muerta no se da cuenta que está muerta, está feliz porque están en actividades, y hacen la obra del teatro, y hacen la salida a la calle con antorchas a predicar a la gente, y salen a hacer muchísimas cosas, y hablan, y eso predican, y luego de la predicación sirven chocolate, y sirven tamal. Yo no estoy haciendo chiste con eso, es que eso yo lo viví, yo me senté a comer tamal de chocolate, porque servían tamal con chocolate para atraer a la gente, para que la gente se quedara en la iglesia, antes de que llegara a esa iglesia el Espíritu Santo realmente. Con poder y con gloria. Eso hasta nos daban, hasta una vez dijeron, les tenemos un refrigerio a los jóvenes, vengan, el próximo viernes los esperamos. Y allá los jóvenes llegaron, y yo entre ellos. Y luego el refrigerio les tenemos a los jóvenes, y era un dulce. Mano, y aquí los que estábamos, si nos mira, un dulce de esos chiquiticos, de esos que tenían blanquito y rojito, porque no había nada más que... Hermano, y uno dice, no, pues qué tonto, podría no haber dulce, podría no haber nada, pero si está el Espíritu Santo, eso no se muere jamás, jamás se va a morir si está el Espíritu Santo. Y esa es la lucha que el mismo Espíritu Santo libró por años, y ha librado por años en mi vida, hermanos. Es tenerlo a Él,
Porque uno puede tratar de agradar a la gente con música más, un poquito más calipso, como decía la prima de mi esposa un día, que me visitó otra iglesia y decía, no, eso me suena como a calipso, me contaba. Tú puedes tratar de entretener a la gente, tú puedes tratar de colocar buenos micrófonos, buenas cámaras, ¿no? Tú puedes hasta poner luces, tocar música contemporánea, ya me estoy imaginando las luces ahí, y poner mil de... Yo se los digo, hermano, porque eso es lo que está de moda ahora. Sí, toda la cosa, de todo, tú puedes hacer conciertos y llenarlos con multitudes, pero si no está el Espíritu Santo, por definición, está muerto. Así de fácil, por definición está muerto. Más el que tenga el Espíritu Santo, aunque muera, dice la Biblia, aunque dijo Jesús, vivirá. No hay un parecido acaso entre Sardis y la iglesia contemporánea. La iglesia contemporánea hablo así a nivel general. No hay que ir demasiado lejos a muchos lados para encontrarse iglesias donde que están muertas. Mire, con mi esposa un día hicimos una cosa que va en contra de la lógica espiritual, pero va muy a la lógica de mucha gente. Estábamos en nuestro último tiempo antes de que yo nos sacara de la anterior iglesia, o sea, la iglesia Oraves. Pero en los últimos tiempos, en esas épocas, unos días que estuvimos, mi esposa estuvo enfermita, muy malita, le mando un saludo a ella. Entonces dijimos, venga, ¿por qué no vamos este domingo, en vez de dejar de congregarnos? Mire que hay una iglesia aquí a la vuelta de la esquina, pero una iglesia donde Dios nunca nos había dicho que fuéramos. Eso es realmente lo importante, que le hable a uno. Amén, amén, hermano. Ay, a mí me pasó lo mismo que día. Toca parar. es que eso tiene una cosita que habla solo. A mí me pasó lo mismo en una conferencia en la universidad. Y eso fue más chistoso. Me dicen, mirándolo. ¿Y qué contaba? Nos fuimos en la dirección del Espíritu Santo usando la lógica y nos queda cerca. Vamos. Fuimos a 2 cuadras de la casa. Había reunión por la tarde, ya mi esposita ya estaba más recuperada, entonces caminamos. Mano, llegamos y yo sí me acuerdo tanto ese día, llegamos. Cantaron. Yo me acuerdo de esa canción. Bueno, por una vez que me invitaron a otro lado, pero la recuerdo. Queremos ver, queremos ver, queremos ver tu gloria. No me olvido una vez que cantaron esa canción en un sitio donde me invitaron. Mano, yo me quedé con las ganas de ver la gloria de Dios. Llegamos y cantaron un poquito, pero no oraban, ¿me entiendes? No estaban orando. La música no era un instrumento para orar y como crear un camino, un puente entre el cielo y la tierra, sino era como parte como de un programa. Era más como un programa y nada más que eso. Entonces terminaba el programa, bueno, vamos a cantar el León de Judá, el León de Judá. Vamos a cantar, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Y por último, vamos a escuchar, falta que dijeran, vamos a deleitarnos. Sí, con la única razón. La única razón. Bueno, y empezaron a hablar. Bueno, hoy vamos a hablar de la familia. Y la familia y la familia lo otro. ¿Y dónde está el Señor? Y ese día fue curioso porque ese día hablaron sobre la familia y nunca hablaron del Señor ni de la palabra. No se ministró nada de la palabra ese día casualmente que fuimos. Que estaban el seminario de la familia. Hermanos, salimos. ¿Ustedes creen que salimos igual que como entramos? No, salimos peor. Salimos peor, vacíos. Pero vacíos, lo mismo. Mucha abeja. Muchas abejas, nos hubiéramos quedado en la casa. Mejor hubiéramos después haber escuchado, si sea el cassette, en esa época era cassette, de la predicación del pastor Pablito en Oraves. Estábamos en sus últimos años en Oraves. Hubiéramos recibido mucho más. Pero ahí. Y eso es un ejemplo que les doy de una iglesia que está pasando por una época de agonía espiritual. Que está muriendo. No me atrevo a decir que estuviera totalmente muerta, pero estaba agonizando. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Ahí se acaba todo. Lo chévere, a mí sí, ¿sabe qué me gusta cuando llega el Espíritu Santo a una congregación? Que el Espíritu Santo se encarga hasta de traer al más rebelde y lo coge de acá. Uno no tiene que convencerlo con nada, mano, con nada, ni siquiera con promesas de refrigerios al final de las reuniones. Ni con nada, ni con aguardenticos de esos dulcecitos de colores. Nada, no, pues yo creo que la persona que prometió los dulces se le olvidó y la mamá del pastor Pablito tenía de verdad un poterito con dulces de esos y nos regaló a cada uno. Pero más allá de eso, es tonto, es tonto. El Espíritu Santo es realmente lo que nosotros nos tiene que motivar a todo en la vida. Y usted pensará, ay, entonces si Alejito llega y no llega nadie más, entonces Alejito se vuelve para la casa. Y si Citar le hubiera pasado algo y se hubiera enfermado, y no hubiera nadie, mano, yo me quedo acá. Porque yo ya entiendo. A mí no me ha pasado, pero hay gente que le ha pasado y ha sido fiel al Señor y Dios la bendició por eso.
Yo entiendo que cuando el Señor pone una cita, así llegue uno, hermano, o si lleguen dos, Él está ahí. Y eres fiel, es lindo, eso es maravilloso. Y el entendimiento de eso va a hacer que cuando esta iglesia, si Dios quisiera, no lo sé, lo desconozco, lo sospecho, que fue una iglesia grande en cuanto a número de personas, quiero decir, grande bajo mis parámetros, ¿sí? 100, 200 personas, algo así, en un solo culto, va a hacer que el respaldo sea igual de potente y de lindo que cuando estamos nosotros, 4 o 5 o 6 o 7. No conté bien, somos como 7 hoy. Ahora el Señor Jesucristo dice esto hablándole a la iglesia que está muerta en el verso 2 y le aconseja: sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y Él está diciendo, bueno, miren, hay cositas que si hace te van a morir, afírmenlas, pero encabeza diciendo, sé vigilante. Había una parábola que el Señor Jesús remitió para explicar esto rápidamente. Jesús habló de que el reino de los cielos es semejante a 12 vírgenes. ¿Sí eran 12? 10, por eso digo que yo estoy aprendiendo. 5 sensatas, 5 necias o insensatas. Y cada una de ellas tenía una lámpara, pero todas estaban despiertas, pero mire qué curioso, todas empezaron en un momento a cabecear porque les dio sueño el Señor, nada que llega. Y lo que Jesús, en paralelo a esa historia, le dijo a sus discípulos es que hay que estar velando para no entrar en tentación, velar y orar. Y velar es un término bíblico que habla de estar despierto durante la noche, pero más allá de eso, lo que significa, y eso lo diría Cantares, es que aún mientras duermo mi alma está despierta. Y es que quiere decir que en el mundo espiritual yo no me duermo en ningún momento, sino que en todo tiempo estoy en la presencia de mi Señor. Elías tenía un dicho: vive Jehová en cuya presencia estoy. Eso es un sinónimo de estar despierto, pero espiritualmente. Es estar en el espíritu todo el tiempo. Por más de que estemos en un momento u en otro ocupados en los asuntos de este mundo, nosotros, el reto del Señor para nosotros es estar despiertos todo el tiempo, es estar como si estuviéramos en el culto en cuanto a nuestra comunión con el Espíritu. Es como estar con el Señor como si estuviéramos en nuestro cuarto secreto, en oración con Él, pero en cualquier lugar, en cualquier momento. Es alcanzar ese estado, de estar despierto todo el tiempo. Las vírgenes cuando cabeceaban lo que significaba era que se estaban durmiendo, estaban empezando ya a entrar en sus propias cosas, en sus propias vidas, en sus asuntos, en sus rutinas, hasta que llega un momento en el que uno está tan envuelto en la vida de uno, que uno ya tiene tan organizada, que eventualmente la vida espiritual se le seca, porque uno pierde la comunión con el Espíritu Santo en el momento en que las cosas de Dios se convierten en el ejercicio simplemente de una rutina, o sea, en una religión. Y deja de ser algo constante. Eso es velar. Eso es velar. Es así de simple. Hay una canción que decía, hablando de eso, decía: mira, Señor, mi pensamiento eres tú. Señor, mi pensamiento eres tú. Señor, en la mañana pienso en ti, Señor, pero por la tarde pienso en ti, Señor. Y al acostarme pienso en ti, Señor, mi pensamiento eres tú, Señor. Así decía la canción. Luego dice: porque tú me has dado la vida, me has dado el existir. Esa canción tan bonita. De eso se trata, exactamente. El estar despierto. Ese es el consejo para la iglesia que se estaba muriendo. Ese es el consejo para la iglesia muerta. Relación con el Espíritu Santo todo el tiempo. Cuando usted esté a solas, busque que su pensamiento sea de Él. Busque estar orando. Los que saben orar en lenguas y pueden tener un tiempo, en sus tiempos de oración a solas con el Señor y ejercitarse en las lenguas, deberían hacerlo, dice 1 Corintios capítulo 14. Pero cuando estés en el camino, cuando estás en la entrada, cuando estés en la salida, cuando estés en el banco, cuando estés en cualquier parte, tú puedes, y tienes el reto de parte de Dios, podrías estar en la presencia de Él, pensando en lo de Él. Eso es estar despierto. Están dormidos lo contrario. Aquellos que solamente piensan en lo espiritual cuando están bajando del bus para entrar a la iglesia. Yo conocí varios, yo fui uno de esos. Conocí varios. Y eso causa muerte, tarde o temprano. Terminemos con el mensaje del Señor Jesucristo. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Mateo 24 dice estas mismas palabras.
Mateo 24 es una palabra en donde Jesús está diciendo señales antes del fin, así como la parábola de las 10 vírgenes. Y lo que está diciendo es que Jesús aquí, si tú unes esto que está hablando acá con Mateo 24, Jesús usa las mismas palabras, pero Mateo 24 le da más riqueza. Jesús dice que en los últimos tiempos serán semejantes como cuando él ven, como cuando un ladrón, o sea, el arrebatamiento, él habla ya del arrebatamiento, del rapto. Y dice que él vendrá como ladrón en la noche, como ladrón en la noche. Y el que esté dormido, si lo juntamos con la historia de las 10 vírgenes y esta, simplemente no se va a ir con él. ¿Quién se va a ir con él? El que esté despierto. Pero cuando él habla de ladrón en la noche, no está hablando de que sea la medianoche en Israel necesariamente. Habla de la noche en cuanto a que ese momento de la vida en la que nosotros probablemente no estamos en la iglesia, no estamos orando, pero él dice que tenemos sí que estar velando, es decir, con nuestros sentidos espirituales, con nuestro corazón conectado con el Rey. Pensando en Él, orando mentalmente. Eso de oración mentalmente, pues eso sí es como una cosa que de pronto no es bíblica de ninguna manera, pero cuando tú estés en algún lugar en el que no puedes usar la palabra porque estás ocupado en algo, podrías estar con tu pensamiento con tu Señor todo el tiempo, en la presencia del Espíritu Santo. ¿Me explico? Y el que está velando, Jesús dice, Él vendrá como ladrón en la noche. ¿Y cómo llega el ladrón en la noche cuando alguien está despierto? Dice, llegó el Señor, aquí está mi Rey. Pero el que está dormido entra, roba y sale. ¿Qué es lo que necesitas? Es que donde está escrito que Ana fue a orar al templo en Samuel, ¿no? Sí. Y ella dice que movió sus labios, entonces él la tuvo por él. Ah, Entonces sí. cuando usted habla de orar mentalmente, pues Sí. es como, son como cosas parecidas, pero son diferentes, ¿no? Ay, bueno, sí, Porque gracias. ella le dice al hombre, no, yo no estoy ebria, no estoy borracha. El hombre dice, no, pues dijera su vino y váyase. Ella le dice que ella no estaba borracha, sino que estaba quebrantada, pero que ella oraba en su corazón. Sí. Pues eso es como algo muy diferente. Muy Uno en la mente profundo. lo hace como diría el Señor Jesucristo, como harían los gentiles. Sí. Bote palabras ahí como al viento, como está usted echando esa basura. Sí. Pero cuando habla de quebrado en su corazón, como que muestra que lo hace intensamente, con pasión, en diferencia a con la mente. Sí. Y me trae también a la memoria cuando dice velar, cuando el Señor habla de que si el padre de familia supiera que ahora viene el ladrón, ciertamente velaría y no daría ni en su casa. Sí. Como la Sí, amén. Yo recuerdo mucho una vez un muchacho, yo estaba empezando en la escuela de cristianismo, pero ese día sí me alcancé a asustar mucho. Pero él lo decía en broma. Llegábamos a un día a la iglesia y no había nadie, y solo llegamos el muchacho y yo, y él dijo, uy, se los llevó el rapto. Mano, yo ese día sentí un susto. Porque yo ese día sí me la creí, él lo decía en broma, se los llevó el rapto. Pero, ¿sabe? A mí me puso a pensar una cosa, al acordarme de eso y leer este texto otra vez. Si nosotros viviéramos todos los días como si el Señor viniera en cualquier momento, nuestra vida sería una machera. De verdad, muy chéveres y muy fructíferas. El andar despierto tiene que ver también con eso, con esa forma de tomar las decisiones y de hacer las cosas en la vida, que tiene una plena conciencia de que en cualquier momento podría llegar el Señor, por cualquiera de nosotros. Y no es solamente el arrebatamiento, hay profecías que se han cumplido y otras que faltan, pero también deberíamos mirar nuestra propia vida, ¿no? Tengo una alumna de 10 años, tenía un papá músico, el papá tocaba 3, 4 instrumentos musicales y era un hombre maravilloso, maravilloso, un hombre increíble, un hogar ejemplar, hermoso, tendría tal vez errores, se amaban, un hogar tan lindo, y un día cualquiera simplemente el hombre le dolió el pecho y en la siguiente semana estaban todos solitos y se le acabó todo. Y uno dice, pero si yo hubiera sabido en qué momento me fuera a tocar a mí, hubiera hecho lo que hice, me hubiera despedido de esa persona como me despedí, hubiera dejado tal vez tal cosa así pendiente sin hacer, tal vez no. Y esto también tiene que ver con andar despiertos y velar. No sé, si nosotros supiéramos en qué momento nos vamos a morir, como la actriz esa Margalida, se me olvidó el apellido. Hay una actriz toda reconocida que murió. No, Margalida. Se me olvidó el apellido, pero no voy a tratar de echarle memoria. murió en una plataforma No, esa fue Missy. Y, hay una actriz que le dio un cáncer en el estómago.
Y ella tuvo la fortuna que muchos cristianos no tienen, y de saber cuánto tiempo le quedaba para morirse. En teoría, ¿no? Que se pudo haber muerto de otra cosa. ¿Qué hizo? Que compró un viaje a Israel y se fue con toda la familia para Israel. Y se fue. No sé si se reconcilió con el Señor o qué, pero se fue. O sea, dijo, tengo que disfrutar mi familia. Tengo que aprovechar mis últimos momentos. Y se fue y lo hizo. Ese señor que le dio un infarto no lo tuvo. Pero creo que cualquiera de nosotros, el Señor espera, es que vivamos como si Él llegara ya. Como si nos fuéramos a salir de acá y nos fuera a dar algo. Ay, cómo suena terrible eso, el Señor no lo quiera. No, yo no sé si el Señor lo quiere o no. Pero hermanos, nosotros cuando estamos sujetos al Señor y su palabra sí es clara en eso. Nos dice, vivamos como a cada momento, como si fuera el último. No estamos queriendo decir que nos vamos a morir ya. Pero vivamos preparados. De verdad, porque yo no sé, o sea, yo creo que uno tiene que esperar a tener la edad de mi abuelo, 82 años, para empezar a decir todo el tiempo, yo, viejito, que ya me voy a ir de esta tierra. Y yo le decía, abuelito, deje de decir eso, me molesta. Eso lo deberíamos decir todos los que estamos acá, incluidos los que estamos más jóvenes. Todos deberíamos vivir con esa conciencia. No, ay, ahora sí, ya que voy a ir. ¿Me hago entender o no, hermano? Eso es así. Creo que eso es lo que nos quiere decir el Señor ahorita. Es que ese es el mensaje a Sardis, dice solamente eso, mira. Ahora, dice en el verso 4, después de aquello en donde dice que no sabré a qué horas vendré sobre ti. Dice en el verso 4, pero tienes unas pocas personas, muchas o pocas, pocas, en Sardis, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo con vestiduras blancas, porque son dignas. Y el Señor Jesús empieza a hablar otra vez en clave. Las vestiduras que en Apocalipsis mismo, capítulos más adelante, capítulo 19, si mal no me acuerdo, te va a hablar de que las vestiduras son tus decisiones, tus acciones, tus obras sobre esa tierra. Lo que tú hagas, o incluso lo que has dejado de hacer, porque hay personas que pasan por esa tierra sin pena ni gloria, no hicieron nada. Algunos que solamente vienen a engordar y ya. Pero las vestiduras tienen que ver con eso, sí. Me acuerdo de un señor que ya murió mexicano, Manuel Uribe, se llamaba. El hombre más obeso de la tierra. Tenía una enfermedad, pero la mayoría de las personas que caían en eso caían por depresiones, por problemas psicológicos inicialmente. Intentaban satisfacer sus tristezas con eso. Pero a lo que voy es que las vestiduras es la obra que nosotros dejamos aquí en la tierra. No sé si es o sea, que pudo haber sido Wolfgang Amadeus Mozart, las vestiduras de él. Sus composiciones, sus sinfonías, sus sonatas para piano, no. Mozart lo que dejó en la tierra, el legado que quedó de Mozart, pudo haber quedado de Mozart, tiene que ver con las vestiduras, que son las decisiones que él hubiera tomado en su vida. Y esas decisiones, o esas obras, esos actos son los que realmente hacen que un ser humano trascienda en cuanto a lo que Dios se refiere. ¿Me explico? Los grandes hombres o mujeres de Dios que han partido esa tierra, así como Beethoven dejó 9 sinfonías que se escucharon por siglos e influenciaron a toda la humanidad, hablo de lo que sé, así ha habido gente de Dios que se ha muerto pero que ha tenido vestiduras blancas en sus vidas. Y eso es lo que ha trascendido o que ha permitido que esas personas sean recordadas en cuanto a lo que el cielo se refiere. Las vestiduras blancas significan que son puras, que son limpias. Y si son blancas, existen vestiduras de muchos colores. Cuando Adán y Eva se equivocaron y cometieron el primer pecado registrado en la Biblia, allá en el libro de Génesis, allá en el huerto del Edén, la primera reacción de ellos fue taparse. Y eso tiene un significado espiritual que concuerda con esto, y es que ellos estaban desnudos, y la desnudez tiene que ver con esto de que estoy mal, estoy mal. Y lo que hizo el Señor fue como cubrirlos con unas pieles, cubriendo la vergüenza de ellos, dando a entender que las vestiduras con las que Él los estaba tapando representaban como que Dios diciendo, bueno, ustedes tienen malas obras, pero yo los cubro con las obras mías. Yo los cubro con algo que no es de ustedes, ¿me entienden? Ahora el Señor dice que hubo unas personas en Sardis que no mancharon las vestiduras, pero Él es el que da las vestiduras blancas. ¿Se entiende o no? Sí. Ahora, el que venciere, verso 5, y con esto vamos acabando, será vestido de vestiduras blancas. Y ahí viene aquí lo más chévere que tenía que ver con el tema del congregarnos y no congregarnos. Y no borraré su nombre del libro
Ay, Padre. Fíjate una cosa, cuando Dios dice que no va a borrar el nombre de alguien del libro de la vida, aquí está quedando explícito algo muy interesante, porque Jesús en varias partes decía el que venciera esto, el que venciera el otro, el que venciera aquello, el que venciera esto, ¿no? Y aquí dice el que venciera, en todo el capítulo 2 y el 3, a lo largo de ambos, pero aquí está diciendo que el que venciere, de ese dice, no borraré. No está diciendo de todos los que tengan su nombre escrito, ese nombre quedará ahí perpetuamente escrito. No, lo que claramente aquí podemos inferir de este texto es que el nombre de una persona que haya sido escrito en el libro de la vida eventualmente puede llegar a ser borrado si se comporta como las personas de Sardis se estaban comportando. Es clarísimo si uno interpreta ese texto en ese contexto que nuestro nombre haya sido escrito en el libro de la vida para que el día que tengamos que rendir cuentas a nuestro Señor allá entremos, podría llegar a ser borrado si dejamos morir el Espíritu Santo en nuestra vida. Es clarísimo. Es que esto es algo que no solo con este texto, con tantos en donde la Biblia dice el que venciere, el que venciere, el que venciere. No, solo con Apocalipsis podríamos aquí desmontar todas las doctrinas. Se los digo, hermanos, pues de pronto no sé si ustedes se han encontrado con gente de esa, yo sí me la encontré y mucha. Ex hermanos de mi iglesia ahora ves, incluso algunos, que se iban a países extranjeros y terminaban en iglesias cristianas supuestamente y les metían doctrinas raras en donde les decían, si tú eres salvo, jamás te vas a perder. Y hay gente que estudia mucho la Biblia, corrientes por allá en algunas iglesias que se llaman bautistas, no todos, pero te dicen, tú nunca te perderás. Y mira este texto, aquí está. Pero si tú descuidas al Espíritu Santo, te pierdes. Señor te borra tu nombre. Y capítulos más adelante el Señor va a llegar allá en el cielo y va a abrir los libros y van a decir, fulano de tal, Armando Mendoza. Eso es a las 9. Aquí no sale por ningún lado, estuvo. Pero Señor, te serví, Señor, fui a la iglesia un tiempo, pero me dejé congregar. Lo siento, mijito, aquí está tu nombre borrado. Estoy hablando de dejarnos de congregar, pero hay tantas causales para descuidar el Espíritu Santo en la vida de uno. Lo siento, no entras, te pierdes. La salvación se puede perder. La salvación, dice en otra parte, no descuidemos una salvación tan grande. La salvación se puede borrar. Si ser salvo significa entrar al cielo, en un momento podemos recibir etiquete, pero en un momento podemos botarlo a la basura. Y aquí lo dice que podemos ser borrados de la lista de Schlinder. No me la vi completa, pero ahí escuché y algo así. La lista de Schindler sería como la salvación. Es algo muy similar, casi que fuera una metáfora, aunque eso fue una historia real. Y si tú no conservas el Espíritu de Dios, te pueden sacar de la lista. Es que me acuerdo que habían tantas, debe haber otra lista. Ya me acordé del Titanic. Yo estoy en la lista, déjame por favor en el barquito, yo estoy en la lista. No estás en la lista, no entras al barquito, te hundes con el barco. Otra metáfora de lo que está esta tierra. Ay, Dios mío, ojalá algún día podamos nosotros de verdad, no me vuelvan a mí a coger como me cogieron esa vez con los pantalones abajo, con ese texto, con otros textos bíblicos para cogerme que la salvación, sí es un dicho popular, lo saqué hoy, sí me cogieron con los calzones abajo, como decía mi abuela. No, mi hijo, Alejito, la salvación no se pierde. No es que aquí dice, y me sacaron, ahora se me olvidó cuál texto me sacaron, obviamente un texto fuera de contexto. Y uno queda ahí, ¿no? Pero honestamente, la palabra de Dios aquí es absolutamente clara. Y dice que no solamente no borrará al que venciere su nombre del libro de la vida, sino que además el Señor Jesús confesará su nombre delante del Padre y delante de sus ángeles. Y termina diciendo, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y con esto termina el mensaje, corto por cierto, pero sustancioso también, a la iglesia de Sardis. Bueno, yo creo que llegó la hora de orar, ¿cierto? ¿Están bien, hermanos? ¿Sí? ¿O la palabra nos dio muy duro? ¿Sí nos dio muy duro o no? A veces estas palabras me dan duro a mí. Bueno, oremos. Fue la hora de orar.
Santo, Señor Jesucristo, Padre que estás en el cielo, Padre, nos dirigimos hoy a ti, Señor, en esta noche ahora, agradeciéndote, Señor del cielo, toda tu bondad y tu misericordia que has tenido para con nosotros, sobre todo en esos tiempos, Señor, en los que hemos estado entrando. Padre eterno, yo te doy gracias también por tu palabra y por habernos permitido hoy sentarnos, Señor, nuevamente, un viernes más, un día más, aquí en esa tierra contigo, a escucharla recibir. Señor, yo creo fiel y firmemente, Señor, más bien, que tú eres fiel, Señor, para cumplir todo lo que en ella está escrito. Y que algún día muchos de nosotros partiremos, perdón, cada uno de nosotros partiremos. Y ojalá, Señor, estemos todos allá contigo, volviéndonos a reunir, a leerla, a escucharte ahora directamente a ti, allá a tus pies, allá en el cielo, tal como lo hacíamos, Señor, aquí los viernes, los domingos, en todos nuestros días. Recordaremos los tiempos que andábamos aquí en la tierra, tal vez nos reiremos de pronto y miraremos, Señor, atrás y diremos qué bendición fue haberte conocido, Señor. Y nos acordaremos, Señor, con gozo los tiempos en los que derramábamos lágrimas aquí en la tierra, Señor. Y haremos memoria, Señor, de tu palabra en el Salmo cuando dijiste, Señor, los que sembraron con lágrimas, sembraron con regocijo, segarán, mi Rey. Padre bendito, hemos venido hoy aquí, te honramos. Gracias por el tiempo que estuvieron mis hermanos orando antes de que los demás pudiéramos llegar. Bendícenos con tu espíritu y con tu presencia, Señor. Tu espíritu nos infunda vida siempre, Señor. En el nombre de Jesús, te amamos, precioso Señor. Te pedimos en este día, Señor, no nos dejes antes. Bendito seas. Pedimos permiso para salir ya para nuestras casas, Señor. Guárdanos, por favor, en el camino. Cúbrenos y protégenos. Acórtanos las distancias, Señor. Te pido, Señor, si es posible, a todos nosotros. Y a los que han tenido cansancio estos días, Señor, por el trabajo, por la vida, Señor, por las cosas que tienen que cumplir. Yo te pido, Señor, en este día, que tú nos des fuerzas nuevas. Así como hoy nos has fortalecido en lo espiritual, Señor.
Nos fortalezcas también en lo físico para todos mis hermanos que les toca madrugar, les toca salir y correr, pero que por causa de venir a buscarte a ti aquí a tu casa, Señor, de pronto se van a acostar un poquito más tarde. Yo te pido en el nombre de Jesús que les des reposo, que les des descanso, que fortalezcas tu espíritu en ellos, Señor, que les fortalezcas, ¿no? Señor, en el nombre de Jesús, Señor, santo y bendito sea tu nombre para siempre. Bendice la economía, Señor, de tu pueblo, de todos mis hermanos. Te lo pido, mi Rey, también, en el nombre de Jesús, Señor. Conforme tú que quieras en gloria, te lo pido esta noche, en el nombre de Jesús. Amén.